México, bienvenidos. Esto es TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yoli Ramírez. Saben cuáles son las redes sociales en las que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Hoy tenemos un gran tema: cómo se vincula la salud con el cambio climático. Mándenos sus preguntas. Comenzamos. Vida salvaje. Hoy tomemos conciencia más que nunca para la conservación de sitios naturales en el Día Internacional de Vida Silvestre. Desapareció una noche. Rusty escapa del Zoológico Nacional de Washington, en D.C. Han acabado con el hábitat en Indonesia. Los elefantes viven un serio peligro. Dicen que todo está listo en Tamaulipas. La Secretaría de Protección Civil informa estar preparados contra los huracanes. Y para acabar con la sequía, Conagua anuncia la construcción de una nueva presa en San Luis Potosí. Sobre la salud pública y el cambio climático con la doctora Ana Rosa Moreno, es académica de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. De repente dicen que lo del cambio climático es una moda, es una noticia, pero desde siempre ha habido esa preocupación de la gente que se dedica al cuidado de la salud de las personas o analiza la vida en general, sobre esta relación de cómo nos implica un daño el frío o el calor en la salud. Sí, de hecho, desde los griegos, ya Hipócrates estaba muy preocupado de cómo la temperatura, cómo la humedad tenía impactos en la salud de la gente. Y entonces él reconocía que las estaciones tenían efectos en la salud de la población. Y si esto lo traspolamos a esta época, podemos reconocer que cuando hace calor nos da diarrea, empiezan las diarreas, empiezan las alergias, porque empiezan los pólenes. Empieza a hacer frío y todos pagamos la cuota del resfrío, a veces más o menos grave. Entonces es común que la gente sepa que la temperatura, la humedad va a tener efectos en la salud humana. De esta manera, no solamente con el cambio climático nos hemos preocupado de qué pasa con la salud y el clima, sino que es algo que ya desde hace muchos años se conoce. ¿Le pegaba igual a los ricos que a los pobres? Pues realmente sí, claro, los pobres tienen condiciones de vulnerabilidad, que tal vez conversemos más adelante, que los hacen más susceptibles de padecer una serie de enfermedades. Pero también la gente que tiene un buen nivel socioeconómico, obviamente tiene otras condiciones de salud, otra nutrición, otra atención médica, que le va a permitir que una enfermedad sea mucho más leve o mucho más benigna y no tenga consecuencias fatales. A raíz de la revolución industrial, ¿se incrementaron algún tipo de enfermedades? Bueno, lo que sucede es que con la revolución industrial vino la contaminación, vino la sobreexplotación de los recursos naturales, vino el daño de los ecosistemas. Y cuando hablamos de ecosistemas tenemos que pensar en eso, que todo está relacionado. Y yo muchas veces les digo a mis alumnos cuando les enseño una botella de agua, ¿no? ¿Quién les dice que esta agua no la bebió Jesucristo? Y se ríen, pero la verdad es la misma agua. Simplemente el agua entra en un ciclo, no hay una varita mágica que nos produzca el agua, ¿no? Sería maravilloso, pero ahora que estamos en crisis de sequía lo sabemos. Entonces este sistema hace que todo se mueva, que todo se comunique, y a lo mejor el agua que bebimos en la mañana, ¿sí?, fue un agua que estuvo en Indonesia hace 4 años, es la misma. Simplemente que se mueve por el planeta, todo se mueve en el planeta y todo estaba más o menos en un equilibrio. Cuando empieza el desarrollo industrial, obviamente este equilibrio se rompe. ¿Y cómo le pega, por ejemplo, a diferentes naciones? Aquí en México sabemos que de repente hay brotes o ponen especial atención en alguna enfermedad, pero a lo largo y ancho del planeta, ¿qué podemos observar? ¿Qué ejemplos suceden? Bueno, hay muchos ejemplos. Uno de ellos son los eventos extremos, ¿sí?, que se relacionan ahora con el cambio climático. Se sabe que son más frecuentes, son más severos o simplemente están cambiando el patrón de cómo se presenta, ¿no? Eso, bueno, no hay prácticamente semana que no veamos que hay inundaciones. Hace unas pocas semanas en Rusia, hace 2, 3 semanas las hubo en Inglaterra, las hubo en Alemania, que fue gravísimo, ¿sí? Los tornados en Estados Unidos hace 2, 3 semanas también, las inundaciones en China, las inundaciones hace un par de años en Tailandia que fueron gravísimas, y bueno, así podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Con esta plática, solamente podemos hablar de resfriados, alguna enfermedad estomacal, o también podemos hablar de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Sí, de hecho, hace 10 años, en 2003, hubo una onda de calor en Europa
que causó alrededor de, las cifras varían entre 50 y 70,000 fallecimientos de personas mayores. ¿Quiénes se mueren? Los viejitos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos viven solos y porque muchos de ellos están en condiciones de pobreza y en condiciones de soledad, o sea, no tienen redes sociales que los apoyen, que en un momento dado, ante un malestar o una enfermedad, los lleven rápidamente al médico o al sistema de emergencia. Entonces, bueno, esto movió mucho el interés de la salud pública a nivel mundial, porque se relacionó por primera vez el cambio climático, o sea, una onda de calor tan intensa, con fallecimientos. Y el problema allá se dio es que fueron muchos días de alta temperatura, pero el problema es que la temperatura mínima también fue muy alta. ¿Qué sucede? Puede ser que haya, por ejemplo, una temperatura mínima de 15 y una temperatura máxima de 30. Tiene 15 grados de diferencia, o sea, en la noche el cuerpo tiene la oportunidad de enfriarse. Pero ¿qué sucede si en vez de que sean 15 son 22? Ajá, entonces eso implica un estrés a un organismo que está cansado, que a lo mejor tiene otro tipo de patologías como puede ser diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces eso llamó la atención y a raíz de ese fenómeno prácticamente todos los sistemas de salud empezaron a tomar atención al asunto, y si usted se fija en los últimos años, en México ya tenemos una conciencia y constantemente hay mensajes durante la época de calor de que se pueden presentar ondas de calor y esto implica posibles daños de salud a personas mayores. Muy bien, tenemos que seguir platicando con la doctora Ana Rosa Moreno. Eso pasó en Europa con esta onda de calor. Aquí en el país, en el norte, ¿qué pasa? Bueno, en el norte sabemos que pueden haber temperaturas altísimas y a pesar que mucha gente puede tener aire acondicionado, la población pobre no tiene aire acondicionado y esa población está en riesgo. De hecho, se hizo un estudio hace relativamente poco que encontró que con que aumente un grado en temperatura puede aumentar la mortalidad en poblaciones vulnerables. ¿Y en el Distrito Federal, por ejemplo? Tenemos poca información en el Distrito Federal, sin embargo, por ahí hay un estudio que reporta que efectivamente los hombres son los que tienen más posibilidades de fallecer ante una onda de calor, porque muchas veces el hombre vive solo, a diferencia de la mujer, que muchas veces la mujer tiene mayor cabida en los hogares. ¿En el sur? En el sur no hay tanta información porque no llegan esas tan altas temperaturas y en un momento dado también hay más humedad, a diferencia del norte que también tenemos problemas de sequía. Vemos que son huracanes más frecuentes, más intensos, o las sequías que también son más intensas. ¿Esto está elevando el número de personas afectadas o en términos económicos es mucho más grande esta pérdida? Por supuesto, porque además el problema de que haya demasiada agua o poca agua es que esto rompe todo el ecosistema, ¿no? O sea, pensemos que el agua se necesita para los cultivos, se necesita para el uso doméstico, se necesita para el uso industrial, o sea, tiene toda una diversidad de usos y que además la cantidad y la calidad puede también variar con el cambio climático. Entonces, ¿qué sucedió en 2011? En 2011 se perdió el 60% de la cosecha de frijol por la sequía. Obviamente, esto va a tener un impacto económico, ¿sí? Va a tener un aumento en los precios, va a tener menos disponibilidad. ¿Quién va a resultar afectada? La gente pobre. Y además, con esta sequía también las poblaciones pobres que siembran para autoconsumo, pues resulta que su siembra no va a ser suficiente para satisfacer sus necesidades. Vamos a hacer otra pausa, seguir con esta plática con la doctora Ana Rosa Moreno, académica de la UNAM. Veíamos antes del corte cómo está afectando el cambio climático, la deforestación, la industrialización, no necesariamente el desarrollo, la vida de los animales. ¿Cómo está afectando también en México esta situación? Bueno, yo creo que hay muchas vertientes de análisis. Uno, bueno, obviamente el agua, ¿no? El agua, sabemos que en ciertas zonas está siendo más carente. Se sabe, según los pronósticos, que el cambio climático va a impactar la zona centro-norte y hacia el norte del país, o sea, vamos a seguir teniendo problemas de agua. Esto es bastante grave y yo creo que las políticas públicas de adaptación están tratando de enfrentar esto y debe ser un trabajo muy a largo plazo. Pero a ver, de adaptación no es necesariamente construir una presa, sino el tema es cómo resolver la falta de agua. ¿Eso cómo se resuelve? Bueno, eso hay que trabajarlo con los hidrólogos, hay que hacer estudios específicos en cada región. No es lo mismo San Luis Potosí que Durango, a pesar de que estén cerca, Durango que Sinaloa o que Chihuahua, tampoco las poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, por ejemplo, los rarámuri de Chihuahua, reconocemos que el año pasado, recordará que hubo una sequía muy grave, que incluso se mencionó que a lo mejor podía haber habido hasta suicidios, ¿no? Algo que, bueno, no se confirmó, pero son grupos de altísima vulnerabilidad. Entonces, estas políticas públicas tienen que estar relacionadas con la población que vive ahí. Hay ahorita manifestaciones importantes del pueblo yaqui justamente por la construcción de
una vía de agua para la mayoría de la gente que vive en Sonora, pero que está pasando no solamente por la sobrevivencia de la cultura, de toda la historia, la tradición que tienen ellos como pueblo, sino la sustentabilidad, ¿no? De que no van a tener agua para vivir, etcétera. Sí, ¿Cómo priorizar? O sea, no es que le des a uno agua y a otro no, sino cómo equilibrar que exista una cultura como esa con el desarrollo de Sonora. Yo creo que aquí lo más importante siempre es respetar a la cultura, ¿no? Son nuestras culturas, son nuestros ancestros, y yo creo que el respeto hacia las poblaciones indígenas debe ser fundamental. Por otro lado, y esto se reconoce a nivel internacional, los grupos indígenas son los más altamente vulnerables ante el cambio climático. Entonces, aquí tenemos que meter estudios de antropología, estudios de etnografía, estudios sociológicos que nos permitan poner en contexto a la población, saber cuáles son sus fragilidades para poder saber cómo las abordamos integralmente, incluyendo la parte ambiental, sin olvidar que viven en condiciones de pobreza. Es que aparte tienen por todos lados para perder. La temporada de huracanes parece una historia sin final. ¿De verdad las autoridades toman medidas al respecto, por ejemplo, de la vulnerabilidad de la gente, del propio lugar ante este tipo de fenómenos? Yo creo que aquí hay dos vertientes. Por un lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ha instalado lo que se llaman los sistemas de alerta temprana, que cuando uno revisa la información verdaderamente han sido exitosos. O sea, el número de fallecimientos en los últimos años ante huracanes ha disminuido. Eso es muy bueno. Pero por otro lado, no solamente son los huracanes, sino son las lluvias torrenciales. O sea, muchas veces se dice, bueno, va a llover, pero no se tiene idea del volumen de esta lluvia. Y entonces el volumen es tal que causa estragos, y los hemos vivido aquí incluso en la Ciudad de México, sí, o en los alrededores de la Ciudad de México, pero si nos vamos a zonas rurales, obviamente los impactos son muy intensos. Recordemos Chiapas, recordemos Puebla, recordemos Veracruz. Y es diferente la vulnerabilidad social. Sí, claro, porque la vulnerabilidad social nos habla de pobreza, nos habla de marginación, nos habla de que la gente está sentada en lugares de alta fragilidad, y esto se vio en Puebla, en Teciutlán en 1999, ¿no? En donde murieron más de 100 personas porque vino la lluvia, vino el deslave y se fue con todo. O sea, son deslaves, por supuesto, pero también hay otro tipo de accidentes que podrían haberse previsto, ¿no? Con ese tipo de medidas. En los municipios, ¿qué tantas cartas se toman en el asunto? Sobre todo cuando a veces no llegan los recursos del Fonden, o cuando a veces no les llegan los recursos en general, o algún gobernador se roba por ahí el presupuesto para enfrentar estos desastres. Bueno, es que precisamente esto nos está hablando de que en cuestiones de cambio climático, de adaptación y mitigación, todos los sectores están involucrados y hay muchísimas variables que no se pueden necesariamente medir o necesariamente controlar. Esto nos habla de un trabajo intersectorial, que eso es algo que recién estamos empezando a abordar en cambio climático. En cambio climático, imagínense que es como un sistema que todo está acomodado, que si uno mueve una pieza, concatenadamente se mueven a lo mejor 50 más. Entonces aquí implica también el hacer análisis de vulnerabilidad, establecer mapas que nos permitan tener una idea de dónde está la vulnerabilidad más importante, pero lo más importante es la gente. O sea, ¿qué gente vive ahí? Estamos hablando de población a lo mejor rural, estamos hablando de población indígena, estamos hablando a lo mejor de población indígena, pero nada más mujeres porque los hombres migraron. O sea, tenemos que tener muy clara quién es esta gente, cuál es la densidad poblacional, dónde están asentados, de qué viven. O sea, toda una serie de análisis sociológicos, ambientales, económicos e incluso políticos, por lo que usted mismo mencionó, en donde podamos establecer medidas y tratar de prever en la medida de lo posible cualquier elemento que obstruya esta medida de adaptación. Vámonos, el Comisionado Nacional de Protección Civil anuncia, por ejemplo, la creación de mapas de riesgo por estados y etcétera, esta población. Sin embargo, ¿está verdaderamente vinculado este tema con la salud como para tomar medidas adecuadas? Yo creo que todavía estamos en el proceso de aprender cómo hacemos estos mapas de riesgo. Es algo nuevo, porque además el cambio climático es algo nuevo. O sea, no tenemos suficientes recursos formados como para poder hacer estudios adecuados y establecer medidas de adaptación. Estamos en el proceso. Yo creo que México dentro de América Latina es uno de los países pioneros, pero tenemos que ir un poco en ensayo y error. Y la parte de salud siempre se queda un poco más marginal. Así que el sector salud, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal, tiene que estar mucho más consciente de cómo se involucra con el sector agua, cómo se involucra con el sector ambiental, cómo se involucra con otros sectores, de tal medida que las medidas que se puedan tomar por otros sectores van a tener impacto en la salud humana. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero apenas es el inicio de lo que va
a consistir. Igual, los planes de desarrollo urbano, tendrían que tener en cuenta este tipo de factores. Claro, por supuesto, y además una cosa muy importante es también estar vigilando lo que se llama las enfermedades emergentes, las nuevas, y las enfermedades reemergentes, o sea, aquellas que ya supuestamente están controladas y que pudieran aparecer. ¿Cómo cuáles? En el Distrito Federal no tanto, pero por ejemplo en las zonas tropicales, en donde el cambio climático está permitiendo que los vectores se muevan, pueden en un momento aparecer a lo mejor leishmaniasis, que es una enfermedad transmitida por vector, en una zona donde no lo hubiera, porque a lo mejor el mosquito ya se mudó de lugar, porque ahora acá hace mucho calor y se va a un lugar más fresco. Entonces es necesario que se establezcan estos sistemas de vigilancia. Es la doctora Ana Rosa Moreno, académica de la UNAM. Muchas gracias por la especialización y la facilidad con la que explicó estos temas. Muchas gracias. Nos va a faltar tiempo en televisión para hablar de estos temas, pero ustedes pueden buscar más a través de las redes sociales en internet. Ya saben cuáles son las vías en Facebook, en Twitter. Nos vemos a las 6 en Galería VIP. Pásenla bien.